20:34, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Bien, hoy quiero compartir una noticia que creo que es más que relevante teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las últimas horas en Nicaragua. Bien se sabe que el régimen sigue una vez más en el poder. Y para que esto se pueda entender voy a pasar a exponer, previo a hacer una introducción, las 5 razones por las cuales las elecciones en Nicaragua son una farsa. Pero previamente hay que entender una cuestión histórica. Ante esto tenemos que ver que los resultados preliminares de las elecciones generales que se han dado el día domingo en Nicaragua sugieren que el actual presidente Daniel Ortega ya ha ganado con una abrumadora mayoría, para sorpresa de nadie, una vez más. Esto lo dio a conocer el Consejo Supremo Electoral, el CSE, este lunes a cerca de las 3 de la mañana, horario local. Y se informó que con el 50% de las mesas escrutadas, su partido, el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, había obtenido un 75%, técnicamente 74,99% del apoyo a nivel nacional. Ortega se enfrentó en unos comicios políticos tildados de colaboracionistas, con más de 30 líderes opositores presos. Digo colaboracionistas porque a veces es para que lo puedan entender en el dialecto de ellos. Se dice como la falsa oposición, una oposición comprada, como más de lo mismo, algo muy parecido a lo que pasa en Argentina, ¿no? Entonces acá lo que se ve que había 30 líderes, verdaderos líderes, opositores presos, digamos, y entre ellos había también incluso 7 precandidatos presidenciales. Básicamente te enfrentas al régimen que sandinista, y lo más probable es que termines preso. Me hace acordar a algunos feudos que tenemos acá en Argentina, con historias bastante trágicas, ¿no? Bueno, siguiendo con la noticia, tenemos que la comunidad internacional criticó duramente este proceso electoral, calificándolo de antidemocrático, ilegítimo y sin credibilidad, a tal punto que incluso Biden se expidió al respecto. O sea que vaya hipocresía, ¿no? De tildar que fue una pantomima lo ocurrido allí en Nicaragua. Un dato simplemente de pasar a las 5 razones que quería exponer, pero para que lo puedan tener en consideración de quién estamos hablando, ¿no? Este hombre, Ortega, dirigió el país por primera vez tras el triunfo de la revolución allá en 1979, cuando fue electo coordinador de la Junta de Gobierno en marzo de 1981. Luego, en 1984, ganó las elecciones y entregó la presidencia en 1990. Regresó en 2007 y desde entonces comanda el país. Ortega lleva más tiempo en el poder que cualquiera de los Somoza, la dinastía que duró más de 40 años en Nicaragua y que el propio Ortega ayudó a derrocar. O sea, estamos hablando de, muchos dirían, un feudo kirchnerista acá en Argentina. Literalmente es lo mismo. Por eso me llamó mucho la atención la noticia que quise compartir. Bueno, 5 razones, gente, por las cuales es realmente una pantomima, una farsa, una burla la democracia en Nicaragua. Primer punto es que no existe la oposición. 6 días antes de las elecciones se contabilizaban 39 opositores y precandidatos arrestados por la Policía Nacional. En muchos casos el Estado argumentaba que habían realizado actos de menoscabo en contra de la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, incitando a la injerencia extranjera. Básicamente sería, para que lo puedan entender, como si yo dijese que fuese venezolano y dijese: acá en Venezuela hace falta una intervención extranjera o hace falta ayuda porque no podemos combatir el régimen chavista. Entonces lo toman como un acto de traición de la patria, preso. Bueno, así se manejan allá. Siguiendo en ese punto, digo, para hacerlo en forma un poco más compleja todavía, ha habido una turba de legisladores que ya desde el 2020 habían aprobado lo que se llamaba la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación. Pareciera que le pagaran por más palabras que ponen las leyes, donde ya se había aprobado justamente a fines del 2020 que permitía este tipo de arrestos a opositores. Incluso se cuentan que ha habido precandidatos presos, un dato que creo que es terrible, porque eso ya es una vulneración total a la voluntad de un pueblo, que si alguien se quiere sentir representado por tal o cual no puede hacerlo porque el oficialismo lo detuvo ilegítimamente. Segundo punto que es importante de considerar, que es el siguiente: la CSE, que se entiende lo que nombramos recién, está al servicio pleno de Ortega y Murillo. Es decir, esta institución, que está conformada por 10 magistrados, 6 de ellos están completamente alineados en forma pública y visible
hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido dirigido justamente por Ortega, por su esposa Rosa Murillo, y que incluso la llaman a Rosa Murillo como un dato como copresidenta, para que vean lo que es realmente un feudo, está concentrando todo el poder en la familia, y han utilizado justamente este organismo para empezar a erradicar partidos opositores. Estoy pensando rápidamente que luego de la reforma en 2014 se ordenó, permitió justamente eliminar por completo lo que era el Partido Libre Constitucionalista. También desaparece el Partido Conservador, yo voy a hablar de eso al respecto, pero digo, esto lo que hace es impedir la conformación de nuevos partidos políticos o de nuevas figuras. Algo que incluso se ha visto aquí en Argentina, cuando en proceso se ha armado un partido político, de repente la justicia electoral, curiosamente, algunos los dejan armar sus partidos sin siquiera presentar una ficha autenticada de afiliación, y a otros les han pedido hasta el teléfono del abuelo para verificar que las fichas sean reales. O sea, con pequeñas artimañas, de repente es curioso cómo algunos partidos políticos sin votos sobreviven y otros partidos políticos con presencia terminan desapareciendo en poco tiempo o que ni siquiera llegan a formarse como tales jurídicamente hablando. Tercer punto, que es la desaparición completa de los partidos opositores. Acá sí quiero tocar el tema, el Partido Conservador como el Partido de Restauración Democrática han sido erradicados tanto por la justicia electoral como por las presiones que ha generado el propio régimen para impedirles la participación democrática dentro de dicha nación. Y creo que este tema no es menor porque se está viendo constantemente cómo se utiliza esta vía, estos organismos en torno de democráticos o para salvaguardar la democracia, para justamente cercenarla, para, en ese sentido, eliminar toda expresión de voluntad popular y que sea un simple acto burocrático, administrativo, jurídico, en el que unos pocos pueden acceder a la disputa real del poder. El cuarto punto es que no existe prensa ni observadores internacionales. Esto es algo también concreto que ha pasado recientemente. No hubo acreditaciones, esto lo tomo tanto de medios como CNN, New York Times o El Heraldo, que no han sido acreditados para poder ser observadores internacionales, algo que es muy común, que sucede en una nación medianamente saneada. Bueno, en Nicaragua no hay posibilidad de que alguien de prensa, pienso nosotros fuéramos con nuestros carnets de prensa hacia Nicaragua, no podríamos entrar a ninguna auditoría electoral. Tenemos vetado la posibilidad de poder ver si en efecto es real o no, cómo se están contabilizando los votos, si el proceso es transparente, si la justicia electoral está funcionando conforme a derecho. Bueno, erradicado por completo todo proceso tanto de prensa como incluso observadores internacionales certificados. Estoy pensando en la OEA, la Unión Europea, que tampoco tenían permitido la revisión del proceso. Y el quinto punto es la nula campaña electoral, porque en torno al COVID fue la excusa perfecta para que el oficialismo prohibiese cualquier tipo de campaña opositora, y sin embargo ellos con esos anuncios de Estado oficial sí podían seguir haciendo campaña. Entonces, claro, uno diría, el oficialismo hace campaña, y el oficialismo dice, no, estoy anunciando que hemos inaugurado una obra que es un acto de Estado. Pero ustedes opositores no pueden hacer campaña porque no pueden haber contacto estrecho, no pueden haber reuniones, tenemos que salvar vidas, entonces cada uno quede encerrado en su casa y dejen que nosotros nos hagamos cargo de la política. Bueno, una noticia breve, simple, sencilla, pero que quería simplemente compartir con la audiencia hoy de por qué las elecciones en Nicaragua son un fraude. En 5 puntos muy sencillos podemos ver que lamentablemente hoy en Nicaragua la democracia no existe. Uno podría criticar o no el sistema democrático, porque yo en ese sentido soy crítico, lo marco en mi libro en cuanto al dogma de la democracia como error, como marco teórico, pero reconozco que, sin embargo, termina siendo un sistema mucho más evolucionado, sano y prolijo que la barbaridad del régimen sandinista, que es una tiranía unipersonal de unos caudillos, mal llamados caudillos, porque hay que estudiar también el proceso, pero digo, como se le dice habitualmente, estos mal llamados caudillos que están en realidad concentrando la suma de poderes públicos en contra de los intereses nacionales y la voluntad popular, sobre todo la voluntad popular, porque hay gente que les puedo asegurar que cualquier opositor, y esto es un dato que lo tomo de, curiosamente, un medio más tirando a progresista, CNN. Si hoy un candidato opositor se presentase, las estadísticas muestran, según consultoras privadas,
que ganaría las elecciones con 40 puntos cualquier candidato opositor y terminaría Ortega con 20 puntos reales. Y sin embargo vemos que después de la elección tenemos unos 75 puntos en favor de Ortega. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, que es una farsa lo que hay en Nicaragua, así que mi plena solidaridad con la gente de allí. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube.